no voy a poder hacer lo que siempre hago, porque en general me gusta saber con quién estoy hablando, de dónde vienen, cuáles son sus temas, sus intereses, por qué están aquí, pero son muchas personas y es imposible hacerlo. Sí me gustan muchísimo las clases interactivas, me gustan más, y una de las cosas que vengo, una de las cosas que defiendo es la idea de pensar en conversación, que es una práctica que hemos perdido. Y sin embargo, yo creo que los grandes pensadores que imitamos y que son los grandes, ¿no?, teóricos y pensadores de la historia, siempre han tenido esa capacidad de conversar, o sea, excepto raras excepciones, casi todos han tenido sus espacios de conversación. Creo que todo en la universidad nos presiona para abandonar el arte de la conversación. Y sobre todo por varias razones, ¿no? El productivismo, la agenda evaluadora cuantitativista, hacen con que cada profesor, cada persona que frecuenta el espacio académico permanezca encerrado tratando de hacer números, ¿no? O sea, aumentar la contabilidad de su currículum, y eso hace que empecemos a pensar que conversar es perder tiempo. Yo no pienso eso. Muchísimas de mis ideas, sobre todo en los últimos tiempos, surgen por la misma idea de mandato de masculinidad, de la manera en que la formulo hoy, surge de una pregunta del público, o sea, surge de esa conversación. Así que me encanta ser interrumpida. Cuando digo que me dejen terminar, que no terminé, lo digo cuando tengo que decirlo, así que no es algo que me moleste, sino muy al contrario. Me gusta, ayuda a pensar la resistencia del otro. O sea, la otra razón por la cual estamos perdiendo el arte de la conversación es porque a veces el otro ofrece una resistencia a lo que estamos pensando, y nos estamos volviendo cada vez menos pluralistas, ¿no?, menos capaces de soportar la resistencia que el otro puede presentar a lo que pensamos. Entonces todo eso hay que superarlo. Quería ver el orden. No vino quería ver el orden del temario para ver si me ajusto, aunque en general pocas veces obedezco ok, gracias. Sí, exacto, porque no lo traje impreso, hay que decir. Entonces el primer punto, gracias. El primer punto habla de mi comienzo como investigadora. Mi primer comienzo no está aquí. Mi fase inicial es en la etnomusicología, pero inmediatamente después sí, mi tema de tesis doctoral es un tema. Estábamos hablando hoy con Sandra, que me trajo hasta acá y compartimos la mañana. Fue el tema de la antropología de la religión y sociedad. Por muchos años trabajé con el tema de religión y sociedad, y como estaba comentando, creo que resurge con toda la fuerza. O sea, lo había abandonado por mucho tiempo por lo que está escrito en el primer tema de las clases, porque me llega lo que llamo el subtítulo de mi libro, La crítica de la colonialidad en 8 ensayos y una antropología por demanda. Entonces, después de mi larga investigación en las religiones africanas en el nordeste de Brasil, en la ciudad de Recife, el candomblé, que se llama, son religiones de posesión, en las que aprendí mucho, y una buena parte de mi comprensión del mundo viene de ahí. Escribí dentro de lo que se llama el gran tema en la antropología, de antropología de la religión o religión y sociedad, hasta que le llamo la época feliz, o sea, la época feliz de mi antropología, en que elegí un tema y fui internándome en él y comprendiendo. Lo trabajé por bastante tiempo, pero hay un momento en que aparece esa antropología por demanda, que es, en lugar de definir mis preguntas frente al campo, definir qué me interesa saber como antropóloga y también como persona, naturalmente, cuáles son mis cuestiones, definir yo el campo y la pregunta que le coloco a ese campo, empiezan a aparecer interpelaciones, o sea,
pedidos, o sea, de aquellos que antes eran vistos como el nativo, los nativos, los objetos del estudio del antropólogo y definidos por el antropólogo como su tema y su objeto de observación. Y entonces da una vuelta en mi antropología y aparece la violencia. Entonces son dos momentos muy marcados, y el de la aparición de la violencia, como siempre digo, no es un momento que dependió de mi voluntad. Nunca quise estudiar violencia, también nunca quise que hubiera violencia contra las mujeres y nunca quise hacer de la violencia contra las mujeres mi ganapán. O sea, me duele muchas veces cuando me veo profesionalizada en este tema. No es algo que fue nunca elegido por mí. Fue una demanda de la sociedad, como les voy a explicar cuando entremos en ese tema. Fue una demanda de un jefe de policía, o sea, de un director de seguridad pública de la ciudad de Recife, donde yo ya era profesora, que le solicita al rector de la universidad que la universidad lo ayude a entender por qué de repente están habiendo tantas denuncias por violación en las calles de una ciudad tan trazada a compás, o sea, tan planificada, tan diseñada, y en aquel momento tan poco poblada, ahora eso ya cambió, como es la ciudad de Brasilia, que es una ciudad que tiene 50 años, aproximadamente 50 años, un poquito más, totalmente transparente, parece de Truman Show, el plano piloto. ¿Ya vieron cómo es? Como una quesera y una campana de acrílico encima. Es una ciudad para el gobierno, una ciudad de gobierno. No hay industrias, ni en Brasilia ni en el entorno, no puede haber nada contaminante en el aire. Entonces es una ciudad un poco muy artificial, y de repente ahí empezaron a suceder muchísimos casos de violación o muchísimas denuncias por violación. Y ahí el secretario de Seguridad Pública en 1993 pide al rector una investigación. Entonces en ese momento yo pensé, tengo que bajar el sonido, me olvidé, mi celular. Lo que pensé es, bueno, hay un problema, ¿no? Existe, perdónenme, uy. Es muy insistente. Ahí está. Hay un problema, hay que encontrarle la razón y luego encontrarle la solución. Y lo solucionaremos, y vuelvo a mi tema original, el que yo había elegido, o sea, el tema de la antropología y de la sociedad, antropología de la religión, ¿no? Religión y sociedad. El problema es que ese tema, para el cual fui convocada junto con otras dos profesoras de la Universidad de Brasilia, nunca desapareció. O sea, aquello que en aquel momento, fíjense cuánto tiempo pasó, o sea, pasó poco tiempo en términos de años, cronológicamente, pero pasó una vida, porque en aquel momento era algo raro, algo de lo que no se escuchaba hablar, o sea, insólito. Pensé que era algo excepcional, así como también la gente de la policía que pidió la ayuda de la universidad. Pasa algo fuera de lo común. Y pensé, va a ser circunstancial, hay que resolverlo, hay que entenderlo y resolverlo. Nunca, jamás, desde entonces, se ha resuelto. O sea, solo creció. Entonces, mi propio, digamos, tiempo de vida, desde el 93 hasta ahora como profesora e investigadora, en ese tema, me muestra a mí que realmente es un tema que apareció para permanecer, o sea, es un tema estructural, no es un tema circunstancial, sino un tema estructural del presente. O sea, eso es muy importante registrarlo, porque nos da una pista muy importante sobre cómo también investigarlo y tratarlo. ¿Qué quiere decir? Tratarlo estructuralmente. No se puede tratar el tema de la violencia contra las mujeres por separado de la estructura que la produce. O sea, está absolutamente encastado, absolutamente articulado. Es, como digo en muchos trabajos y entrevistas, es un síntoma de una época, ¿no? Y como síntoma hay que tratarlo. Cuando
tratamos los síntomas, no curamos los síntomas, le damos algunos paliativos, una aspirina, pero tratar el síntoma no es curar la enfermedad. Ese tema que quedó así al rescoldo, que es el tema, en este caso de las religiones afro-brasileras, el tema de pensar qué es, después de Durkheim, ¿no? Pensar qué es la religión en la sociedad, ¿no? De qué habla la religión, el tema de lo sagrado, ¿no? El tema del pluralismo religioso, reaparece en el presente. Ustedes lo están viendo aquí en México porque algo acompaño y vengo a México con bastante frecuencia. O sea, ese tema resurge. Textos que escribí hace 30, 20 y 10 años, en este mismo momento voy a estudiar mis textos. Porque en realidad estábamos comentando eso con Sandra, yo le estaba diciendo que me sorprende inmensamente que algunos textos que no los mandé los debería haber mandado, los puedo mandar todavía, que son sobre religión y territorialidad, están a la orden del día. O sea, hoy de eso se trata, solo que los escribí hace mucho tiempo cuando investigué el tema, por ejemplo, de la expansión de las religiones evangélicas, de dos iglesias evangélicas en el mundo andino de mi país, o sea, en la quebrada de Humahuaca y en la Puna. Fui por un periodo a ver por qué se había roto el catolicismo andino, culto a la Pachamama, cruzado, hibridizado con el catolicismo, y aparecían estas iglesias, de qué hablaban, y eso es un texto. Su primera publicación es mexicana, curiosamente. Y luego empiezo a hablar del expansionismo religioso, de religión y territorial, y nueva territorialidad, nuevo paradigma territorial. Y eso está en dos textos, y en un texto que es el último y que compacta todo lo que comprendí en ese tiempo, y que está en Social Compass, la revista Social Compass, y se llama, eso se encuentra en internet, estoy prácticamente segura. Se llama, si ustedes tienen, para las personas que hacen el curso, el acceso a Social Compass, que es una de las grandes, quién sabe, la más importante revista europea de estudios de la religión, y se llama Closing Ranks, Religion and Politics in Latin America Today, o sea, cerrando filas, religión y política en América Latina hoy. Y en realidad, aunque está escrito, que está publicado hace unos 6-7 años, habla exactamente de lo que está pasando hoy y de ese frente fundamentalista. Es sorprendente recordarlo porque casi había olvidado ese pedazo de investigación y escritura, porque claro, la cuestión de la violencia de género se lo traga todo, se va tragando todo mi tiempo y todo mi pensamiento en el presente, solo que hoy, ¿no? Como nuestros antagonistas del proyecto histórico, perdónenme, no sé quién está aquí presente, pero digamos, el Frente Fundamentalista Religioso, que ciertamente no es el mío, en el fondo está vinculando los dos temas, está cruzando, ¿no? La cuestión del fundamentalismo religioso evangélico y católico, los dos, con el paradigma territorial de la religión, o sea, con la nueva definición de territorio religioso, o sea, lo que llamo las anexiones blandas, que son la anexión del cuerpo como territorio, la anexión de cuerpos como una anexión territorial. Esa es la síntesis de lo que digo ahí. ¿Me entienden? No, ya alguien dijo que no. O sea, las religiones se expanden hoy, ¿no? Sobre todo las que eran minoritarias, mediante la anexión, o sea, la batalla en los cuerpos, ¿no? Inclusive en la Iglesia Universal del Reino de Dios, una de las que ustedes vieron el video aquí, un video de batalla, no es un video de batalla, es un video de guerra, donde unas personas que están siendo formadas para ser pastores, en realidad están siendo formadas para ser soldados, guerreros, ¿no? Es una fusión. El guerrero, su perspectiva del mundo es territorial, ¿no?
inclusive la perspectiva de género, lo que digo para Ciudad Juárez, ¿no? Que los crímenes de Ciudad Juárez son crímenes territoriales, o sea, de jurisdicción, o sea, donde personas en un mundo subterráneo, que ahí le llamo segundo estado y después le llamo segunda realidad, esas personas expresan, exhiben, espectacularizan su control territorial sobre la jurisdicción allá fronteriza, lo espectacularizan mediante los crímenes que hacen. O sea, la cuestión no es un problema de impunidad, sino un espectáculo de impunidad, que es exactamente lo contrario. Lo que se ve ahí es la exhibición a la vista de todos de que existe impunidad. ¿Y por qué existe impunidad? Porque existe la capacidad de un control irrestricto, territorial, jurisdiccional, sobre un espacio local y regional, ¿no? Entonces esa es mi lectura, lo que está en el fondo del texto sobre Ciudad Juárez es eso. Entonces, el territorio aparece ahí en la religión, pero aparece también en los estudios de la expansión evangélica, o sea, la toma de los cuerpos como una forma de toma de territorio. O sea, la marca en los cuerpos de mi afiliación religiosa, ¿no? Y en los espacios, ¿no? La marca espacial y la marca corporal. El cuerpo es un territorio móvil. La anexión de cuerpos marcados por la afiliación religiosa y de los espacios que habitan. Entonces, por ejemplo, cuando en ese texto cuento, está bien argumentado teóricamente, creo que está bien argumentado, cuando el Papa Benedicto N, nunca me acuerdo el número, Benedicto N, 16, asume el papado, le dice a todas las personas que marquen en su lugar de trabajo con un crucifixo. Eso es una marca territorial. ¿Qué es el crucifijo? ¿Qué son? O los cuerpos, lo que llevamos. O sea, esas marcas territoriales, esa marca del cuerpo como territorio y de los espacios o paisajes habitados por esos cuerpos como territorio, es una nueva modalidad de la religión, de las religiones en general. Entonces, esa época, esa era religiosa, es una era que obedece a un nuevo paradigma territorial, ¿no? Que va a dar en esto que vimos en la película que vieron, en una militarización también, porque todo lo que tiene que ver con control y jurisdicción es necesariamente y por definición militarizado. Tiene una gran afinidad con el espíritu militar, que va a controlar esa jurisdicción, los límites, ¿no? de ese espacio. La idea está, se la he dicho de una forma, está argumentada por varios caminos en diferentes textos, tanto en los textos sobre el cuerpo de las mujeres, los textos sobre el cuerpo de las mujeres, que hablan de ese cuerpo como territorio, ¿no? El cuerpo en donde se da la batalla, como en mis textos últimos sobre religión, solo que no me había dado cuenta yo espontáneamente y por mí misma de la gran afinidad que hay entre esos dos aspectos, esos dos campos de análisis, dos campos analíticos. El presente, con lo que estamos viendo, como esto que le mostramos, el presente me va mostrando, ¿no?, la profunda afinidad estructural que existe entre una aproximación territorial al cuerpo de las mujeres, como la del presente, y una aproximación territorial a la religión, o sea, en el fondo, y se juntan no porque lo decimos nosotros, sino porque lo dice la gente que está saliendo a la calle pidiendo la vigencia de ese control de los cuerpos de las mujeres como un tema religioso, ¿no? O sea, pidiendo, o sea, haciendo del control del cuerpo el tema, sobre todo el cuerpo femenino, el tema por excelencia de los cristianismos. O sea, es casi un reduccionismo, una reducción, ¿no?, de un cosmos cristiano, de una complejidad religiosa teológica, de un debate interno a lo largo de mucho tiempo, de la riqueza de ese debate teológico, una reducción, una simplificación al tema de control del cuerpo, control de los cuerpos. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso le revela a uno, uno tiene que saber leer los síntomas de los tiempos, o sea, eso le revela a uno esa fase contemporánea, ¿no? Ese momento
de hoy, que es infelizmente el camino que la preocupación central de las religiones. Es tan lindo, ¿no?, pensar en otras cosas, ¿no? ¿Por qué se han reducido a eso, ¿no? Porque el foco, ¿no?, del trabajo religioso se ha colocado ahora de una forma extrema en el control del cuerpo de las mujeres, ¿no? Las personas son puestas en la calle a gritar, a hablar sobre eso, que es un tema bélico, como acabo de explicar, que es un tema que en realidad produce belicidad, produce conflictividad, ¿no? En ese texto también digo que no nos peleamos o no nos enfrentamos porque somos diferentes, sino que en el momento presente lo que se observa, lo que yo observo, a diferencia de otros autores, es que producimos diferencia para producir enfrentamiento, para producir conflicto. El conflicto no es espontáneamente resultado espontáneo de la diferencia, sino que al contrario, hay una hipérbole, hay una espectacularización de la diferencia, ¿no?, con las marcas religiosas, los espacios que las diversas religiones habitamos. Hay una hiperbolización de la diferencia, no me está saliendo la palabra exacta, para producir el conflicto, ¿no? Entonces lo que hay es la búsqueda de la animadversión, de la animosidad, de la facción. Es un momento territorial, faccional. O sea, esto hay que decirlo para que la gente pueda repensar si es posible cambiar ese camino, ¿no?, esa dirección en que nos está llevando el espíritu de la época, ¿no?, el zeitgeist, el espíritu del tiempo hoy nos está llevando en esa dirección. Pero yo no creo que llevarnos en esa dirección sea un camino espontáneo. Creo que eso es plantado, eso es producido, eso es instalado, ¿no?, por diversas formas de propaganda y acción de agentes interesados en la guerra. O sea, la guerra es inmensamente lucrativa, ¿no?, es la esperanza del capital. La guerra es la esperanza del capital, ¿no? No tiene muchas otras, hay un desgaste muy profundo, ¿no?, del capitalismo. Entonces, la guerra es una de las formas. Y ahí voy a decir lo que no me gustaría decir, pero es lo que pienso, ¿no? O sea, creo que para algunos intereses, algunos centros de interés, si fuera posible convertir América Latina, transformar América Latina en algo muy semejante al Medio Oriente, eso sucedería. Lo estoy viendo señales claras como una analítica de la política y de la historia. O sea, porque a partir de mi estudio de la violencia contra las mujeres y también de mis estudios con la religión, soy una persona, una observadora del tiempo, ¿no?, de la política, de la calle, de las diversas voces que se escuchan en la calle. Y yo creo que uno de los proyectos que me parece oír, la voz profunda que me parece oír en las cosas que nos están sucediendo, es el intento de la definitiva balcanización y la instalación de una conflictividad sin remedio. Lo estamos viendo en Centroamérica y en México también, de diversas órdenes, o sea, por diversas fuentes, y el proyecto de una destrucción de nuestro continente a la manera en que el Medio Oriente fue destruido. Yo leo este diseño, lo leo en varios aspectos de lo que nos está pasando. O sea, entonces creo que eso es una agenda, como escribí, creo que está claro en la nueva forma de la guerra. Hay una agenda de conflicto para nosotros. Entonces, como alguien que ahora este año pasé varios periodos de la primera parte del año en El Salvador, un país sitiado desde dentro, un país en estado de sitio, donde su estado de sitio no es desde afuera, sino de adentro del país, ¿no? Las pandillas y todo eso es... y ese proceso del pandillamiento de nuestro mundo latinoamericano, en México también, yo sé porque estuve el año pasado varias veces en varias regiones, varias rutas no se pueden recorrer después de las 6 de la tarde, también es un sitio desde adentro. O sea, ¿a qué obedece eso? ¿A quién le interesa la guerra? Entonces pienso que hoy la forma del ataque a la democracia, no es nada más y nada menos que la forma del ataque al pluralismo,
porque una democracia que no es pluralista no es otra cosa que una dictadura de la mayoría. Una democracia, entre comillas, si no es pluralista, si el principio del pluralismo no está claramente definido y defendido por la democracia, no será una democracia. El principio, el norte de una democracia es el pluralismo. Sin pluralismo no hay democracia. Entonces, el gran ataque, lo que acecha a nuestras democracias todas, de México a Argentina, son dos cosas. Uno, el crimen organizado y las iglesias, que actúan en el mismo sentido de la producción del conflicto, de la producción de la conflictividad. Y yo me estoy apartando, voy a explicar algo, porque en realidad estoy pensando, el cansancio me lo causa también que estoy pensando a full las cosas, la elección en Brasil, o sea, todos los días pienso, todos los días tengo ideas, estoy siendo atropellada por mi propio pensamiento. Es raro decir esto, pero es verdad. Entonces, y me obedezco, como soy mujer, voy obedeciendo un poco a mi cuerpo también, ¿no? Y es un pensamiento que primero surge de la intuición y después se transforma en concepto. Claro, no lo hablo hasta que no, en alguna medida no lo he transformado en concepto. Primero tengo como imágenes, ideas, y algo surge como una visión de lo que pasa. Y después se transforma en palabras, en nombres y en conceptos. Entonces, sí, estoy viendo en mí claramente una tendencia a no utilizar vocabulario ya acuñado. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. El tema de la utopía. O sea, me estoy dando el lujo a esta edad, estos 67 años que tengo, de creerme. Siempre tuve una incomodidad profunda con la utopía, pero ahora la puedo explicar. La utopía puede ser autoritaria. O sea, el creer que existe un mundo de llegada, como los marxismos, todos, de una forma o de otra, acaban teniendo esa premisa, ¿no? Existe un deber ser de mundo. O sea, el mundo debe ser así, ¿no? Y ahí tenemos principios que son anteriores, ¿no? al marxismo, ¿no? Que salen de la Revolución Francesa, ¿no? Deben ser iguales, ¿no? Deben ser solidarios, fraternos, deben ser libres, o sea, pero esa idea de la sociedad obligatoria, que es la utopía de llegada, ¿no? El puerto de llegada, me he apartado de esa idea. Yo no creo en eso, no creo en eso. Es chocante muchas veces decirlo, me amparo mucho en un autor que para mí es guía, es mi maestro que acaba de fallecer, Aníbal Quijano, que tiene una serie de claves que con todo placer acato porque son de una inteligencia extraordinaria, peruano, no sé si lo conocen, no ha sido un autor muy conocido en el campo de la religión, pero para mí es el más extraordinario pensador de la segunda mitad del siglo XX, y no creo que sea una exageración lo que estoy diciendo. Él, en lugar de utopías, habla de horizonte. O sea, lo que hay son horizontes de llegada, inclusive horizontes en plural, ¿no? Un horizonte en realidad que es variado, ¿no? Y yo lo digo de otra forma. Cuando me encuentro, fui muy amiga de este autor en la última década de mi vida. La última década de su vida. No. Freud explica. Entonces, yo ya había escrito en un texto que se llama Raza es signo, que es un texto originado en la época en que comencé a luchar por las acciones afirmativas, por la reserva de cupos para estudiantes negros en la Universidad de Brasil, fue en 1998, y escribo ese texto, Raza es signo, y hablo ahí de que la única utopía existente en el presente es la indecidibilidad de la historia abierta. O sea,
imposibilidad de cualquier poder, de ningún poder, de tener control sobre el camino de la historia. Esa es la utopía y ese es el horizonte. O sea, no es una utopía en un sentido convencional de punto de llegada, ¿no? De decisión ya tomada, lo cual es absurdo. Miren, si lo pensamos, eso de que hay una decisión ya tomada sobre el deber ser, nos volvemos inevitablemente autoritarios. No hay cómo no. Pero si decimos que, por ejemplo, que existen sociedades, que existen formas de organización social comunal, que tienen ya por sí mismas formas de control de la acumulación y formas de control de la distancia social por la diferencia de riqueza, y eso sí existe porque cualquier antropólogo lo conoce en la literatura y lo conoce en las comunidades que estudian, formas en que hay un control de hecho de la distancia entre los miembros de una sociedad. O sea, hay un límite para ese distanciamiento. No es que haya una regla, no es principialista, no es que haya una regla precisa o no se puede hacer esto, pero hay formas de vincularidad que necesariamente impiden la distancia social, ¿no? El empobrecimiento y la acumulación. No la impiden por completo, pero la impiden en exceso. O sea, impiden que eso acabe rasgando la sociedad y transformándola en una relación de opresores y oprimidos. Eso en el mundo comunal existe y es así. Yo lo he visto y otros miles de antropólogos también lo han visto. Se rompe con la intervención estatal a veces, aún con los mejores deseos. Aún, como siempre digo, de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Y es así. Entonces, como les estaba diciendo, la ideología. Yo he ido rompiendo, o sea, para mí entonces lo que existe son los y el movimiento. Lo más extraordinario de la historia no es que se dirige a un lugar, sino que nadie la para. Algo que le he llamado también, inspirada en una mujer negra brasilera que me dijo esa expresión un día y dije, es eso, fe histórica. Eso sí, la fe histórica es una fe que dice que la historia camina, se mueve a pesar de todos los intentos de control que existen y han existido por la fuerza. O sea, solo deja de caminar si hay un genocidio total. O sea, si la especie desaparece, si el genocidio es de tal envergadura que la humanidad desaparece. Ahí sí la historia se detiene. Si no, la historia camina. No hay cómo controlarla y nadie jamás pudo. Una de las formas, uno de los ejemplos que coloco cuando hablo de eso es el muro de Berlín. Todos los ojos del mundo colocados en el muro de Berlín, colocados en Berlín ¿por cuánto tiempo? Por muchos, muchos años. Los periodistas, los científicos políticos, los sociólogos, las inteligencias nacionales de un lado y del otro. Jamás, nunca nadie pudo predecir que iba a caer, cuándo iba a caer y cómo iba a caer. Eso es la historia. La historia es totalmente imprevisible. Lo que se puede prever y controlar de la historia es poco. Ni aún el país que solo controla el poder letal sobre la vida mayor que todos los otros países juntos, no consigue a veces controlar pequeños países, ¿no? Entonces, esa fe, eso es la fe histórica, esa es mi fe. Llamemos desde entonces a la historia de Dios, por ejemplo, ¿no? De esa abertura, ¿no? Esa abertura, esa impredecibilidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de que me preguntas sobre ideologías y eso, yo estoy huyendo un poco de las llaves conceptuales a las que estamos acostumbrados, que nos han domesticado, ¿no? Que han domesticado nuestra inteligencia. No es que no las respete, y hay elementos en esas llaves, por ejemplo el marxismo, ¿no? Hay elementos en el marxismo que yo tomo, ¿no? La crítica del proyecto histórico de la acumulación-concentración que está acabando con la humanidad, está acabando con el mundo, está acabando con el planeta, ¿no? Hay elementos del marxismo que tomo, pero no en su totalidad. O sea,
sobre todo no en el efecto que ha tenido sobre los proyectos marxistas en el mundo. Estoy hablando así suelto, ¿no? Porque estoy tan cansada que solo habla mi inconsciente teórico. Por ejemplo, la idea que estamos viendo, es que estoy muy interesada en ese tema, ¿no? De que controlando el Estado, por revolución o por elecciones, seremos capaces de controlar la historia, o sea, reorientar la historia en la dirección de una sociedad, de un gobierno más beneficente, de un gobierno más benéfico para más gentes, y así definitivamente reorientar la historia en la dirección de una meta utópica a través del control del Estado. Eso no he visto que jamás ha podido suceder. O sea, la historia no confirma ese presupuesto, el presupuesto de que la toma del Estado garantice la capacidad de reorientar la historia. No conozco, yo personalmente, podemos estar en desacuerdo, pero no conozco ni un único caso en que esta estrategia, ¿no?, ha dado resultado, ha llegado a destino. Entonces tenemos que repensar varias cosas, ¿no? Inventar la política, reinventar la política de otra forma, ¿no? Otra de las cosas que he venido diciendo, claro, estoy tomada por lo que estoy pensando en el último momento ahora, ¿no? Es que dentro de los feminismos hablamos en los años 60 y 70 de lo personal es político, ¿no? Entonces me di cuenta de que hemos reformado lo personal muchísimo, trabajado muy profundamente en lo personal. Hemos transformado nuestras sexualidades, hemos transformado nuestra vida familiar, hemos transformado nuestras relaciones familiares también, nos hemos profesionalizado, hemos asumido cargos en el Estado, en las profesiones, en la ciencia, en la academia. El lado personal lo hemos trabajado al máximo, yo creo, las mujeres. No todas, pero sí muchas. Pero nos hemos olvidado del otro lado, de reformar la política. Es decir, lo personal es político. ¿Y qué es la política? Y ese es el trabajo de hoy. Ese es el trabajo a que debemos dedicarnos hoy, ahora, en este momento, a pensar la política de otra forma, ¿no? Queremos, muchos de nosotros, no sé cuántos, no sé quién está aquí, en general escucho a las personas que están frente a mí, transformar el mundo para mejor, ¿no? Cada uno entiende ese mejor de formas, quién sabe, no, que no sean la misma. Pero yo soy pluralista. Mi lado es el lado pluralista. El lado monopólico es así, es el lado de mis antagonistas. Aquellos que creen que existe, y ahora voy a decir una cosa chocante, porque estoy en un programa de teología feminista, pero no es tan chocante, de eso me gustaría hablar después en algún momento. Pero digamos la idea de un solo Dios, una sola verdad, una sola forma del bien, una sola justicia, un solo futuro deseable, la utopía, ¿no? Eso es monopólico. Es monopólico. El resto es malo. Estamos en la idea de que el bien es mío, el resto es malo. Hay un error estructural en esa posición. No se puede ser bueno de esa forma. Es imposible. Hay una imposibilidad del bien en una perspectiva monopólica. Porque es profundamente excluyente.